también soy padre. Muchas gracias, licenciado Jaime Toledo, por el pase. Buenas noches, estimados amigos. Yo soy Aldo Claros, médico pediatra, y voy a compartir con ustedes un programa, un espacio dentro del noticiero que se titula Yo también soy padre, los días lunes, miércoles y viernes, para acompañarnos en temas respecto a la crianza. Para comenzar, vamos a presentarles un reporte que han captado nuestros reporteros en las calles. ¿A qué le tengo miedo? A ver, bueno, en realidad lo único que tendría miedo sería pues a la muerte, ¿no? Lo único, en realidad. Tendría que, como todo ser humano, creo que a muchas cosas o a muchos temas, ¿no? Pero creo que más que todo, mi temor principal es a nuestro Dios, es nuestro máximo cuidador de todos nosotros. Creo que a Él y a otras cosas creo que serían casi secundarias. Bueno, Andrés, yo tendría miedo, ¿no? A la mentira, ¿no? A la mentira, al orgullo, porque lamentablemente al miedo, porque a la mentira, pero a una persona que te miente yo tendría miedo porque te estaría calumniando injustamente algo que tú no has cometido. O sea, todo ser humano tiene un temor, un lado negativo de su vida y que bueno, que no lo ha superado, ¿no? En mi caso siempre he sido temeroso, ¿no? Temeroso a todo quizás, ¿no? A todo. ¿A todo? ¿A todo? Sí, a todo lo que se me pueda presentar en la vida, ¿no? A todo. Bueno, pero eso era quizás antes de ser padre de familia, ¿no? Ahora mi peor miedo es quizás perder un día a mi hijo, ¿no? O sea, ese es mi peor miedo, mi peor temor, ¿no? ¿A qué le tengo miedo? A la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo miedo a la muerte porque no quisiera morir nunca. No quisiera morir nunca, pero todos sabemos que todo ser vivo nace, crece, reproduce y al final tenemos que morir. ¿Será porque he visto de repente a familiares míos que han fallecido de repente, yo siendo de repente, teniendo de repente la posibilidad de ayudarlos, no tanto en el caso de lo que sea científico, médico, sino de repente quedarme de repente ahí paralizado, mudo, de no poder hacer algo yo para poder salvarlos de repente de la muerte, ¿no? Del cual todos tenemos que ir. Claro, del cual todos tenemos que llegar a algún momento, ¿no? Si es más, ¿no? De repente, por el más dinero que usted tenga o tengamos, a veces la vida no es muy fácil de salvar, ¿no? Por diversos motivos, ya sea enfermedad u otros casos que a veces suceden en la vida. Creo de pequeño sí tenía esas fobias, pero ahora de grande ya las he llegado a superar, a Dios gracias. Entonces, prácticamente desapareció el miedo en ti. Digamos que en ese sentido, sí. Yo desde muy temprana edad, ¿no? Yo he tenido miedo a la persona que miente, porque a veces te calumnian, entonces yo siempre... ¿Tenido una mala experiencia? Sí, he tenido mala experiencia respecto a eso. ¿Y eso te ocasionó daños físicos o pérdida de la amistad, como dices, de un amigo? No, también la pérdida de amistad de un amigo, no solamente de un amigo, sino de una amiga también, porque hay veces por boca de ellos, ¿no? Llegan a decir muchas cosas que no son verdades, entonces eso es lo que a mí me da miedo, Andrés. No sé, la vinculación es grande con mi hijo, que antes que él naciera, creo que la conexión o la química fue muy grande, ¿no? Yo sufro mucho cada vez que a mi hijo le pasa algo, no hay un destete todavía, ¿no? Mi hijo ya tiene 8 años, imagínate, pero si él llora, yo lloro, si él sufre, yo sufro, si veo que hay personas que quieren aprovecharse de la niñez de mi hijo, saco las armas más fuertes que yo pueda tener y combatirla, ¿no? Con tal de que mi hijo esté bien, ¿no? Ese es mi mayor temor quizás, ¿no? No es que haya pasado nada, sino que siempre, ¿no? Hasta el mínimo detalle siempre estoy al pendiente de mí. Desde muy pequeño siempre me he dicho y me he puesto a meditar para qué he nacido si al final voy a morir, y eso es lo que hasta ahora pienso y comparto con mis alumnos, también con ellos, ¿no? Como tengo 5º año de educación secundaria, también les pregunto a ustedes, como jóvenes adolescentes, ¿qué piensan de ustedes? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué piensan en el futuro? ¿Y a quiénes les tienen miedo? Bueno, en ese tema estamos trabajando con ellos, pero particularmente quien les habla tiene miedo mucho a la muerte.
¿Qué cosa significa el miedo? El miedo es una emoción muy valiosa, porque a través de él nosotros podemos evitar el peligro, las amenazas y sobre todo el juicio de pérdida de algo. ¿Para qué nos sirve el miedo? El miedo significa para poder afrontar el futuro. ¿Qué nos puede pasar después de lo que voy a hacer? Por eso es importante esta emoción del miedo. ¿Cuándo se origina el miedo en los niños? ¿En qué momento se instala el miedo en nuestros hijos? Ustedes han visto muchas veces y han escuchado, mi hijo le tiene miedo a las mascotas, le tiene miedo a la oscuridad, le tiene miedo a ir al médico, le tiene miedo al odontólogo, tiene miedo a dar examen, se ha preparado pero tiene miedo a dar examen, tiene miedo de hablar en público. ¿En qué momento se instalaron estos miedos? Hay que recordar que el miedo precisamente nos ha permitido sobrevivir hasta ahora, porque nos da ciertas pautas de precaución, pero muchas veces ese miedo nos ha limitado con el supuesto de que algo nos va a pasar, y ahí es donde tenemos que actuar. Muchas de las cosas que le decimos a nuestros chicos, a nuestras chicas, está solamente elaborado mentalmente. Por si te va mal, no camines por ese lado porque te puedes caer, te impiden manejar bicicleta porque te puedes lastimar la rodilla, te impiden ir a un paseo porque puede pasar un accidente en el trayecto. Es decir, nosotros los papás, las mamás, transmitimos eso que realmente no es real. Porque si revisamos en nuestras vidas, ¿cuántos accidentes han habido? ¿Y cuánto no nos hemos caído de la bicicleta? ¿Acaso estamos inválidos ahora? Pero hemos aprendido a manejar una bicicleta. Hemos ido a los paseos. Pero esos miedos que no existen realmente porque no son reales, los hemos creado en nuestros hijos. Y por eso es importante cómo hablamos con ellos. ¿Quién o quiénes participan en la creación del miedo? ¿Somos los papás? Es también la escuela, es también la sociedad que nos involucra en el concepto del miedo. Y el miedo no es malo, muchas veces lo asociamos al miedo con es un tipo miedoso, es una chica con muchos temores, ¿no? Es un cobarde. Y la cobardía es diferente al miedo. El miedo es algo que nos permite estar alertas y tener precaución. La cobardía es cuando podemos hacer algo, tenemos todas las herramientas para hacer algo y no lo hacemos porque tenemos otros intereses subalternos. Eso es ser un cobarde, teniendo todas las competencias, lo cual tenemos que desligar totalmente uno de lo otro. ¿Qué le permite a tu hijo y qué le limita a tu hijo tener miedo? ¿Qué le permite a tu hijo tener miedo? No enfrentarse a peligros que son evidentes. Si a tu hijo tú le dices, hijo, después de las 3 de la mañana si vas a salir y estás en una movilidad con tus amigos que han tomado licor y el chofer está tomando licor, no subas a ese carro. Porque puedes tener un accidente, porque están todas las condiciones para que suceda. Es de madrugada, está cansado el chofer, ha tomado licor, tienen todos los ingredientes. Eso no es, para eso a veces ayuda un poquito el miedo. No, yo me quedo, mejor me tomo mi taxi, para tu hija o para tu hijo. Sin embargo, hay miedos también que nos limitan. ¿Cuántas veces por buscar un trabajo y no tocar una puerta, por el miedo a que nos digan que no la tocamos? Y perdemos oportunidades. ¿Cuántas oportunidades has perdido tú, papá, mamá? ¿Cuántas he perdido yo? Por el miedo a que me digan que no. Y a veces ese miedo era irreal, porque otros tocaban esa puerta y le han dicho que sí. Y a mí no me dijeron nada, simplemente no lo hice. ¿Cuántas veces sabiendo la respuesta en una pregunta de un salón grande, yo sabiendo la respuesta no levantaba la mano, por el miedo a que mi respuesta de repente no sea la correcta? Y otro levantaba la mano y daba una respuesta que era incompleta comparada con la mía. Sin embargo, a ese lo reconocían como una buena respuesta. Y yo, y tú, que sabías más, no te atendían o no sentías ese miedo que te impedía lograr algunos objetivos. Así como esos hay muchos miedos en la vida. ¿Y qué tenemos que hacer los padres para recuperar por lo menos ese juicio que tenemos ante la posibilidad de perder algo, para que nuestros chicos no estén expuestos al miedo? Primero, reconocer que el miedo es algo que tenemos que aceptarlo si es una cosa real, evidente, que hay pruebas para tener miedo, y ahí aceptarlo. Pero cuando son cosas irreales, cuando son supuestos, cuando son juicios que tenemos, interpretaciones de algo, ahí tenemos que decirle a tu hijo y a tu hija que lo ponga en consideración.
¿Vale la pena correr el riesgo? Si vale la pena hay que hacerlo. ¿Alguna vez te has caído y te has podido levantar? Y si lo has podido hacer, ¿por qué no lo puedes hacer ahora otra vez? Entonces, el miedo se convierte en una posibilidad. No es que nunca tengamos miedo, vamos a tener miedo. Casi siempre tenemos miedo. Yo tengo miedo de estar acá frente a ustedes, pero a pesar de mi miedo, tengo que conversar con ustedes porque esto me emociona y tengo pasión por lo que quiero hacer con ustedes y comentar y escuchar las opiniones de ustedes. Por lo tanto, ese miedo es superado porque yo estoy, como muchas personas, preparándose para confrontar con el miedo y salir adelante los dos juntos. Porque eso me permite a mí también estar alerta, estar atento, estar integrado con todo lo que ustedes quieran manifestarme. Por lo tanto, el miedo no es algo que yo tenga que evitar necesariamente, pero sí tengo que superarlo. Y para superarlo, ¿qué tengo que hacer? Si mi hijo tiene problemas en hablar en público, tengo que ensayar más con mi hijo en la casa. A ver, hijo o hija, por favor, ¿cuál es el tema que vas a exponer mañana? A ver, dime en un resumen de 2 o 3 minutos lo que vas a hablar allá, en 5 minutos lo que tú quieres decir. Y cuando el chico y la chica más practiquen, van a estar más seguros y ese miedo va a ser superable. ¿Cuántos tenemos miedo a sacar a una pareja a bailar? Es algo que a mí me ha pasado y que seguro a ustedes les ha pasado a los varones. Cuando quieren sacar a una chica que está en una fiesta, la conoces de vista y quieres sacarla a bailar y estás que te das vuelta y te das vuelta. Y viene otro que no conoce a nadie y la saca a bailar a la chica y se baila toda la noche con ella, cuando tú o yo es quienes queríamos sacar a bailar. ¿Por qué? ¿Teníamos miedo a qué? ¿A bailar mal? ¿A pisar los pies en el momento del baile? ¿A que nos contesten que no puedan salir a bailar con nosotros? Esos miedos, que son fantasías, porque no son reales, porque la niña salió a bailar con un jovencito, o sea, sí tenía ganas de bailar, pero yo no se lo pedí. ¿Por qué no se lo pedí? ¿En qué momento se instaló ese miedo en mí? Y así como ese hay muchos miedos en los cuales transitamos en la vida. Por eso, para ayudar a superar el miedo, hay que confrontarse con él. Y en la casa la obligación de nosotros, los padres, es hacer que ellos se enfrenten progresivamente ese miedo. Si tiene miedo al médico, por ejemplo, porque le han dicho que te van a poner inyecciones, llévalo al consultorio, que pase por frente del hospital, que entre y se pasee en el hospital y luego salga por la otra puerta. ¿A veces te ha pasado algo? Que vaya perdiendo esa inseguridad. Igual cuando va al odontólogo, escucha la maquinita uno y ya se pone nervioso, se pone angustiado y quiere huir del consultorio, sabiendo que tiene una infección en alguna de las piezas dentarias. Por lo tanto, hay situaciones que tenemos nosotros que confrontar en forma progresiva. Y cuanto más se ensaye acerca de lo que nos da miedo, más posibilidades tendremos de salir de esta situación. Por eso es que ahí yo te invito, papá, yo te invito, mamá, que converses este tema en familia. ¿Qué miedo le están generando a sus hijos? ¿Miedo a salir a la calle? ¿Miedo a no saber pedir adecuadamente? ¿Miedo a saludar a alguna persona? ¿Miedo a que te digan que no? ¿Miedo a que te rechacen? ¿Cuántos de esos miedos son tuyos y míos, de adulto? Y no son de nuestros hijos. Por eso hay una tarea importante. Y esa tarea la tenemos que compartir. Tú desde donde estás en tu casa, que nos has permitido ingresar a tus hogares, y nosotros desde acá, para ver en qué condiciones estamos y cómo podemos ayudarnos mutuamente. Por eso yo te invito a que tú, en los días sucesivos, nos envíes tus propuestas, tus preguntas, tus opiniones que son valiosas. Yo te dejo, por si acaso, un sitio de comunicación conmigo, que es un blog. Es aldoclaros.blogspot.com. Muy buenas noches. Te doy el pase, Jaime. Yo también soy padre.